Hola, por acá Manu, El IJ. y acá estamos en el segundo capítulo de Estudio Paranormal. Hoy le tendremos historias relacionadas a apariciones paranormales Avistamientos de ovnis. y brujería. Bueno, para adelantarles, el primer relato está muy bueno. Es una historia que pasó en Maullín, bien terrorífica desde inicio a fin. Entonces, quédense para escuchar el primero hasta el tercer relato que tenemos hoy día. Les recuerdo que ustedes igual pueden ser los protagonistas de los relatos. Para ello, puedes enviarnos tu historia al correo que dice en pantalla. Puede ser escrita o puede ser en audio, no más de 10 minutos. También puedes seguirnos en Instagram, TikTok y en esta plataforma. Y ahora los dejamos con el primer relato. La mujer del campo. Hola Estudio Paranormal, me llamo Jimena, ahora tengo 31 años y cuando ocurrió lo que contaré tenía alrededor de 27 años. En ese tiempo vivía en Puerto Montt. Mi familia tiene un campo en Maullín al que vamos con frecuencia. Un día quise irme a quedar al campo para trabajar en la noche, así me concentraba más. Además, como ya no hay internet, uno puede desconectarse un poco de la ciudad. En ese momento estaba en Puerto Montt y al llegar a las 7 de la tarde aproximadamente me fui al campo en auto, pasando por la carretera principal hasta llegar a la cabaña que tenemos. No se veía nada extraño, de hecho miedo no tenía, ya que me gustaba mucho la noche y había ido varias veces tarde con mi familia y sola. Al llegar a la cabaña comencé a ordenar las cosas y me preparé un café para ponerme a trabajar en unas entregas que tenía el día lunes próximo. Como soy ingeniera civil, tenía muchos planos que dibujar aún. Con el paso de las horas, salía con frecuencia de la cabaña para fumarme un cigarro. En una de las salidas, ya siendo más o menos las 12 de la noche, me senté en una escalerilla de 3 peldaños que hay en el acceso y me puse a mirar las estrellas mientras fumaba. Cuando miraba hacia el frente, veía despejado, solamente unos 10 metros, ya que había una neblina muy espesa alrededor de toda la cabaña. Ya pasado algunos minutos y asombrada con las estrellas, miré hacia el frente y vi a una mujer parada. De primera impresión, casi me da algo por el susto. Luego dije, quizás es mi tía que vino a verme, porque sabía que vendría al campo. Ella vive como a 2 kilómetros, así que quizás vino en camioneta. Y como no se veía muy bien el camino, no podía ver su camioneta detenida. Podía ser la opción. El problema es que no se movía, así que le grité, ¿tía? Hola. No quería acercarme, ya que no tenía la certeza de que fuera ella. Insistiendo le grité, ¿tía? ¿Está bien? ¿Vino a verme? Pero la mujer seguía sin moverse. Pasando unos minutos, no sabía qué hacer, así que fui a buscar mi celular rápidamente dentro de la cabaña y mirando por la ventana hacia donde estaba la persona, intenté llamar a mi tía para saber qué le pasaba. ¿Por qué no entraba a la parcela? En un momento me quedé helada, cuando mi tía al otro lado del celular me contestó y me dijo, ¿qué pasa, corazón? ¿Cómo estás? Supe que venías al campo. Hace un rato iba a saludarte, pero tuve que venir a darle comida a los animales. Con voz tiritona le dije, está bien, tía, no se preocupe, ya nos veremos mañana en la mañana. Y nos despedimos. Mi corazón se detuvo por un momento. Entonces, ¿quién era la persona que estaba parada fuera de la parcela? Se podía ver que era una mujer, pero ¿quién era? Así que me armé de valor y me dije, iré a ver quién es. Caminé hacia el acceso de la cabaña y al salir dirigí mi vista hacia donde estaba parada la mujer. Ya no estaba. Nerviosa por lo sucedido, llamé nuevamente a mi tía, pero el celular no marcaba, la señal se había ido. Cerré la puerta con llave. Asustada cerré las cortinas y me dispuse a dormir, producto de los nervios, ya que en ese momento tenía un poco de miedo y confusión. Pasando las horas, me quedé dormida. Tipo 4 de la madrugada me desperté por un ruido que escuché afuera. Dije, ¿serán los árboles? Pero nuevamente escuché algo. Eran unos pasos. Como mi cama quedaba al lado de la ventana, mirándose la parte trasera de la cabaña, intenté ver hacia afuera y retrocedí inmediatamente. Me escondí. Era nuevamente la mujer,
pero ahora estaba fuera de la cabaña, en la parte de atrás. Y no era mi tía. No pude verle el rostro, porque su pelo era largo y negro y tapaba toda su cara. Estaba vestida con unas panties negras y un vestido floreado, que estaba rasgado. Estaba segura de que no era nadie que conociera de los alrededores. Pensé, ¿qué podía hacer yo estando sola en la cabaña? Por lo menos me quedaba tranquila, sabiendo que había cerrado todas las puertas. Decidí gritar desde adentro de la cabaña para saber quién era y qué hacía a esa hora de la noche. Tal vez necesitaba algo. Le grité, «Hola, ¿qué hace acá? Es un sitio privado, ¿la puedo ayudar?» A lo que me respondió, «Supe que venías. Vine a verte, soy tu tía. Ábreme». Me quedé helada. Sabía que no era mi tía, ya que había hablado con ella tipo 12:30 de la noche. Muerta de miedo y a esas alturas le grité, «Váyase, usted no es mi tía». Y comenzó a reírse desproporcionadamente. Era como de otro mundo. Comenzó a girar la manilla de la puerta, dando fuertes golpes. Le grité, «Llamaré a los carabineros si no se va de acá». Y luego se escuchó un fuerte sonido de viento, para seguir con un silencio atemorizador. En ese momento no sabía qué hacer, si correr al auto e irme de la cabaña. Pero para eso debía salir por atrás de la cabaña, por donde estaba la mujer, ya que de ese lado estacioné mi auto. También debía abrir el portón de la parcela y luego cerrarlo. ¿Me daría la valentía para hacer eso? No creo. Así que me propuse estar despierta hasta llegar la mañana e irme. La luz del día me ayudaría a tener menos miedo. Me mantuve despierta y al llegar la mañana miré por la ventana y no vi a nadie. Rápidamente arreglé mis cosas y me fui. En el camino seguía teniendo miedo. Ahora ya no voy al campo. Lo sucedido me marcó por mucho tiempo. Bueno, acá teníamos el primer relato. La región de los lagos nos entrega bastantes sucesos paranormales e historias. En este caso, yo creo que acá la protagonista hizo bien de no abrir la puerta, ni salir de su casa. Por ahí escuché alguna vez que los espíritus malignos esperaban que uno le abriera la puerta para atormentar. Necesitaban ese permiso. Pero ustedes, amigos, ¿qué harían? ¿Se quedarían en la casa o saldrían a buscar los espíritus? Ahí nos dejan en sus comentarios. Oye, Lijota, ¿y tú qué harías? Sí, eso he escuchado en verdad, que cuando te tocan la puerta, no sé, típico así 3 veces, no tienes que abrirla, porque eso es como un bienvenido o como un abrirle la puerta a algo. ¿Cómo dejarlos pasar? Sí, como dejarlos pasar. Entonces, está bien de que no lo haya hecho, es como que me hubiese pasado a mí. Eh, Mi abuelita siempre me dijo que eso no se tenía que abrir la puerta, no. Y como es de campo, igual en esos, en esos pueblos se ve mucho paranormal. Y que se te aparezca una mujer así de repente con la neblina y solo, no sé, me daría mucho miedo. La verdad no sé qué haría. ¿Tú querías? Yo igual había escuchado de que cuando aparecía algún espíritu, algún suceso paranormal, tú tenías que empezar a tratarlo mal, a echarlo, decirle groserías, porque si tú no le dabas el permiso, no iba a poder entrar. Y si tú le dabas el permiso y le decías pase, aunque sea de broma, lo estás invitando a que te aceche toda la noche o toda tu vida. Entonces, quizá a lo mejor yo haría lo mismo, yo no volvería al lugar. Bueno, en todas las historias que escucho, siempre la mayoría de las personas dicen, nunca más volví al lugar que me sucedió eso, y obviamente es un trauma. Al final no van a querer o volver a experimentar las mismas sensaciones que sintieron en ese momento. Pero igual, ¿cómo no vas a volver al campo que siempre vas? ¿Cachai? Igual es como, mucha que injusto. Y a mi mamá le pasó una vez el tema de que vio un hombre con un sombrero de copa alto. Y bueno, ella recordó que su mamá, mi abuelita, le había dicho de que irá a chuchar nomás cuando apareciera algo o en los sueños se viera algo. Entonces mi mamá lo agarró a chuchar y ahí paró, po. Como que ya no se vio más. Pero bueno, esa historia queda como para más adelante para que ella nos haga un audio y podamos recopilar su historia y su vivencia.
La condena de mi abuelo. Hola amigos, mi nombre es Joel. Actualmente vivo en Concepción. Espero que estén bien. Me atreví a escribirles para contarles una historia familiar que nos ha marcado por generaciones. Mis abuelos vivían en Yumbel. En su matrimonio tuvieron una descendencia de 4 hijos y 8 nietos. Mi abuela fue una mujer muy católica. Siempre iba a misa y a las típicas peregrinaciones de San Sebastián que se realizaban en Yumbel. En cambio, mi abuelo siempre muy reacio a todo lo religioso. Ellos desde jóvenes tuvieron una muy buena situación económica, con mucha suerte y mucha prosperidad en sus negocios, siempre vinculados al trabajo en el campo. Mi abuelo era una persona con un carácter un poco complicado, pero muy generoso. Como tradición en nuestra familia, el bautismo de todos los niños se realizaba en la iglesia principal de Yumbel, que era donde mi abuela asistía. Sin embargo, desde que nació su primer hijo, mi abuelo nunca asistió a la ceremonia de bautismo en la iglesia, además de poner una condición. Cada vez que un niño de nuestra familia se bautizara, horas antes debe pasar a saludarlo a él, para que le entregue la bendición familiar. Nunca nadie se negó a esa petición, por respeto y también porque él era la persona que nos apoyaba económicamente a todos. Gracias a él, teníamos un muy buen pasar. En el 2004 nació mi primo menor, así que unos meses después celebraron su bautismo católico en Yumbel. Ese día estábamos todos los primos jugando en la casona de mis abuelos y justo llegaron mis tíos con mi primo nuevo. Como era tradición, pasaron a la sala de estar donde estaba mi abuelo sentado y le entregaron a Luquitas para obtener su bendición. Ese ritual nadie lo veía, pero mis papás me decían que era simple superstición de mi abuelo, que le pedía a sus ancestros que nos cuiden. Desde pequeño fui un niño muy curioso, así que ese día, sin decirle a nadie, caminé por el borde de la casona para mirar por el borde de la sala de estar. En ese momento vi a mi abuelo con Luquitas en sus brazos, mirando fijamente hacia el costado de la sala. Creí que estaba rezando. Pensé que quizás sí creía en Dios, y decir que no cree es solo parecerse rudo con nosotros. Con el paso de los años siguió todo muy normal, hasta que mi abuelo cumplió 80 años. Luego de eso comenzó a enfermarse con facilidad. Ya no era el hombre fuerte que todos veíamos. En unos pocos meses su estado físico se deterioró, hasta el punto en donde un día la mujer que cuidaba a mis abuelos llamó a mis papás. Mi abuelo estaba agonizando. Rápidamente nos transportamos toda la familia a Yumbel. Cuando llegamos, mi abuela estaba sola, en silencio en el patio trasero. Mi abuelo ya había muerto. Luego de su muerte, todo comenzó a cambiar. A la familia nos alcanzó un mar de tragedias. El mayor de mis tíos tuvo un accidente vehicular con toda su familia, sobreviviendo solamente él. Mi tía, que le seguía en edad, fue estafada en su negocio. Ahora el banco buscaba embargar todos sus bienes. Mi otro tío había tenido un accidente cerebrovascular en donde había perdido la movilidad de la mitad de su cuerpo. Por último, mis padres, quienes eran un matrimonio ejemplar, de mucho amor, comenzaron a tener conflictos interminables al punto de separarse. Mi padre, producto de todo lo que estaba pasando en su familia y su separación, comenzó a caer en una profunda depresión que lo llevó a ciertas adicciones. La familia se había desmoronado por completo. Incluso los primos estábamos teniendo igual o peores dificultades en la vida. Como si fuera poco, nada de la estabilidad económica que había mantenido mi abuelo por años quedaba. Todo se había gastado con la finalidad de cubrir deudas y resolver problemas. Un día fuimos a ver a mi abuela por su cumpleaños número 82, quien residía hace un tiempo en un centro de adulto mayor, ya que necesitaba cuidados especiales por la demencia que le había afectado. Mientras estábamos todos los familiares reunidos en una mesa, mi abuela comenzó a recordar nombres y en un rato nos dice: lamento mucho a lo que nos condenaron, y nos empieza a contar que el día antes que muriera mi abuelo
Le había confesado que cuando joven él había hecho un pacto con un demonio, incitado por el profundo rencor que tenía hacia la vida, por lo complicado que había sido su niñez. Acudió donde una mujer que hacía magia negra y se comprometió a estar dispuesto a entregar en cuerpo y alma a toda su descendencia, a cambio de tener riqueza y prosperidad durante 60 años. Luego conoció a mi abuela, con quien se casó, y al tener su primer hijo comenzó a sentir un espíritu que lo acechaba día y noche, y le pedía reafirmar su pacto, presentando a su descendencia. Es por eso que pedía bendecir a cada niño antes de ser bautizado. Esperaba reafirmar su pacto y evitar el acecho del demonio. Luego entendí que su supuesta bendición era una maldición y que nos condenó por el resto de nuestras vidas. Ese día solo algunos le creímos a mi abuela. Otros asumieron que eran palabras que generaba el estado de su demencia. Con el tiempo tomé la decisión de periódicamente hacerme una limpieza espiritual. Siempre llevo conmigo amuletos que alejen cualquier energía oscura. Cuando formé mi propia familia, apenas nacían mis hijos, pedía con cura fuera a darle la bendición y bautizarlos. Así pude llevar una vida más tranquila y alejada de las desgracias. Pero otros familiares no corrieron la misma suerte. Nunca perdonaré a mi abuelo por ese pacto que nos condenó. Bueno amigos, acá teníamos el segundo relato. ¿Qué les pareció? En lo personal a mí me impactó bastante que su abuelo haya sido capaz de condenar a toda su familia a cambio de bienestar propio. Acá las consecuencias fueron colectivas, afectaron a generaciones de familia y no la típica historia que hemos visto de sucesos paranormales en donde se ve algo inesperado, se puede ver algún tipo de espíritu o se pueden ver moviendo cosas o escuchar sonidos que no tienen explicación. Acá el foco principal son las consecuencias que hubieron a través de un pacto con alguna entidad. No sé qué les parece a ustedes. En este caso yo creo que la mayoría de las personas no perdonarían a un familiar que le haga eso. Aunque en este caso el abuelo cuando hizo este pacto no tenía su familia, no se había casado, no tenía hijos, nietos, nada. Pero los resultados no se borran de las consecuencias, no se van a borrar de la familia. ¿Qué crees tú, Lijota? Bueno, comenzando por lo que hizo el abuelo, yo no lo perdonaría. No, Nica. Porque le hizo daño a mi familia y a mi entorno y a mí mismo, ¿cachai? Entonces, saber eso yo no lo podría perdonar. Aunque no sé lo que vivió para que pudiera hacer ese acto. Pero igual nada te justifica hacerle daño a otra persona. Y en este caso, para los más entendidos en este tema, que nos puedan dejar ahí sus comentarios. ¿Un pacto con algún demonio, con el diablo, con alguna entidad, se puede quebrar? ¿Pueden dejar el pacto atrás? ¿Pueden arrepentirse del pacto? ¿O hay que seguir hasta el final? Les dejamos ahí ese comentario pendiente para que nos vayan dejando, nos vayan escribiendo o alguna historia parecida que tengan. Bueno amigos, ahora les dejamos la última historia. Acá estamos hablando de un suceso paranormal que algunos creen, otros no. En lo personal, yo creo que no estamos solos en el universo. ¿Qué tú crees, Lijota? Bueno, te dejo la pregunta para terminar, para los comentarios del relato. Pero amigos, ¿qué creen ustedes? ¿Existen los extraterrestres o no? Los dejo con el siguiente relato. Los focos del cielo. Hola Manu y Lijota, me llamo Claudia y quiero contarles una historia que me pasó cuando tenía 37 años, ahora tengo 42, y esto ocurrió en la ciudad de Temuco. En las afueras de esa ciudad, como algunas saben, hay muchos árboles, vegetación y caminos de tierra, bueno, como en toda zona rural. Un día fui a ver a una amiga
que no veía hace mucho tiempo, debido a que ambas estábamos trabajando y no nos quedaba tiempo para nuestra vida personal. Mi amiga vivía con sus padres en ese momento, en una casa antigua, de esas que dan miedo solo con verlas, tablas rasgadas, maderas que crujen y la naturaleza que se encarga de envolver algunos sectores de la casa, haciéndolos propios de su entorno. Llegué un día sábado como a las 9 de la mañana, saludé a sus padres, tomamos desayuno y luego nos fuimos a su dormitorio a conversar de la vida. Escuchamos música sentadas en el sofá que tenía en un rincón de aquel lugar. De pronto, mi amiga me empieza a contar que en ese lugar siempre se ven luces extrañas en la noche, pero en una cantidad enorme. Me dijo que ya varias veces, cuando ella se dispone a dormir, ha visto que las luces enfocan su dormitorio. Las describió como focos del cielo. Se veía bastante angustiada y sobrepasada con la situación. Me decía que no quería parecer loca, pero estaba segura que eran reales esas luces. Llorando, me dice que a veces piensa irse de ese lugar, pero al no tener un ingreso económico alto y el pensar que sus padres se quedarían solos con las tareas del hogar, era imposible pensar en eso. En ese momento le dije que tratara de pensar en cosas positivas, que esa noche me quedaría a dormir en su casa, así que podíamos pensar en hacer algo divertido para distraernos. Después de almuerzo fuimos al patio y comenzamos a recorrer el campo de sus padres. A lo lejos se veía un hermoso claro, rodeado de árboles nativos. El ingreso del sol a ese lugar era impresionante. Nos acercamos a ese lugar y nos encantó. Mi amiga me dijo que esa parte siempre la bordeaba, ya que como habían varias ramas de árboles, en el suelo podía caerse. Nos quedamos mirando y dijimos, acampemos, por lo que comenzamos a limpiar el lugar. Corrimos unos troncos de árboles, sacamos unas ramas rotas para darle cabida a la carpa. Se debe destacar que cuando éramos más jóvenes, con mi amiga, el gran panorama era salir a acampar. Nos gustaba mucho esa experiencia y el contacto con la naturaleza. Al finalizar la limpieza del lugar, volvimos a la casa, nos bañamos, recogimos la carpa y un poco de comida y volvimos al sector. Ya eran tipo 7 de la tarde. Todo parecía tranquilo. A lo lejos aún podíamos distinguir la casa de los padres de mi amiga. Hicimos una fogata y comimos. Conversamos del trabajo, de las ideas que cada una tenía a futuro, de lo complicada que era la vida de adulto. De repente, entre los árboles, se empiezan a escuchar ramas quebrarse. Podría ser un animal, pensé, y a lo lejos, donde estaba la casa de los padres de mi amiga, apareció una luz. Lo mismo que me había comentado mi amiga. Era una luz blanca y alumbraba el segundo piso de la casa, directo al dormitorio de mi amiga. Yo me asusté mucho, pero me dijo que me quedara tranquila. Como no estábamos en su pieza, estábamos más seguras. Al paso de los minutos, la luz se apagó. Apagamos la fogata y al momento antes de entrar a la carpa, una luz se encendió sobre nosotras. Nos quedamos atónitas, no sabíamos qué hacer y nos escondimos dentro de la carpa. Se comenzaron a escuchar ramas alrededor de nosotras nuevamente y esta vez estábamos seguras que no eran animales. Pensamos rápidamente qué hacer y quedamos en correr rápido hasta la casa. Quizás ahí podíamos estar más seguras con los padres de mi amiga y además teníamos el auto cerca, por si era necesario escapar más lejos. Contamos juntas, 1, 2, 3 y salimos corriendo, siempre viendo que no nos quedáramos ninguna atrás. La luz estaba sobre nosotras y seguíamos corriendo, pero la luz nos seguía. Cada vez estábamos más cerca de la casa. Por un momento no supe cómo, pero me caí por unas ramas que estaban en el camino. En ese momento mi amiga me paró y me levantó. En ese mismo instante, la luz que estaba sobre nosotras cambió de color a uno rojo. Me paré como pude, con la ayuda de mi amiga, y comencé a correr nuevamente. Estaba llorando de tanta adrenalina y terror que tenía al mismo tiempo. Estábamos a punto de llegar a la casa y la luz roja cambió a blanco y se apagó.
Miramos hacia arriba y ya no había nada. Entramos a la casa con los gritos. Los padres de mi amiga venían saliendo de la pieza, asustados por el ruido que hicimos. Entre llanto y gritos, le contamos lo que nos pasó, pero su mamá le dijo a mi amiga: esos son helicópteros, no se preocupen, les iré a buscar un té para que se tranquilicen. Al minuto, su padre nos dice: esos no son helicópteros, son los amigos del cielo, que les gusta andar por acá. Desde que soy niño, los he visto por estos sectores. Nunca sentí tanto terror en mi vida. Ahora sé que los bosques están llenos de misterios. Saludos a todos. Hola amigos, ¿cómo le pareció Los focos del cielo? Aterrador, ¿no? Yo sinceramente saldría corriendo. Saldría corriendo porque, bueno, haría lo mismo que hicieron las chicas. Iría a un lugar seguro. No me hubiese quedado fuera, pero no sé quién para decir qué hacer y qué no hacer. Pero lo que estaba pasando la chica en su habitación todas las noches era muy terrorífico. Que entre una luz a tu pieza y no saber qué es todas las noches, eso no es un avión. Y lo que le dijo el padre debió haber sido cierto, porque él desde hace tiempo ya vivía ahí y los veía cada noche o de vez en cuando. ¿Tú qué opinas, Manu? Bueno, acá tenemos dos cosas muy claras. La primera es que, según mi experiencia, de las personas que he estado hablando, que viven en lugares lejanos, en lugares un poco más alejados de las ciudades, siempre comentan de que se ven luces extrañas en el cielo, que no son aviones, que se quedan posadas en algún lugar. Entonces, quizá a lo mejor ahí los amigos desde lejos nos están observando. Puede ser, esa puede ser una opción. Lo otro, bueno, mi opinión con respecto a qué haría es un poco más diferente de lo convencional. Quizá algunos no me van a creer y piensan que saldría corriendo de miedo, pero a mí me gustaría saber qué buscan. Si me abducen o no, ahí otro cuento. Pero me gustaría saber qué están buscando, qué es lo que hay más allá de ver una luz, de ver un platillo volador, alguna nave. Me gustaría ver qué es lo que buscan y cómo es el otro lugar de donde vienen. Bueno, hablando de ovnis, de lo que yo haría, bueno, sí correría, como dije al comienzo, y a la vez no. Porque una vez me pasó un tema parecido. Estaba con una amiga y de repente vimos una luz que se estaba acercando, pero acercando mucho. Y cada vez se estaba acercando muy, muy, muy cerca. Entonces, todo nuestro alrededor era de camino de piedra y tenía árboles. Árboles de esos que son del sitio. ¿Cómo se llaman? Eucaliptos. Parecido a árboles nativos. Sí, árboles nativos. Entonces la luz llegó y empezó a pasar a través de los árboles y nosotros estábamos en el auto, entonces empezamos a acelerar porque no sabíamos qué era, no sabíamos si iba a ir arriba de nosotros o algo así. Y de repente la luz desapareció y bueno, esa historia se la tengo que contar más adelante en uno de estos relatos, pero muy impactante. Yo me quedé en shock por unos cuantos segundos y bueno, ahí comenzamos a buscar todo el tema, pero bueno, eso queda para más adelante, chicos. Ahora nos vamos a despedir, un gran abrazo y nos vemos en el otro estudio paranormal. Adiós.